Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Le damos un cordial saludo desde acá. Estamos en compañía de nuestro hermano Lorenzo el día de hoy. Vamos a desarrollar esta lección y quisiéramos también que el Espíritu del Señor nos acompañe y ustedes que están allí también puedan seguirnos a través de las redes y el estudio que vamos a tener el día de hoy sea de mucha utilidad para nuestra vida espiritual. Hermano Lorenzo, sus saludos. Muy bien, saludamos a nuestros amigos, hermanos en los diferentes horarios que nos estén viendo y dándoles pues una cordial bienvenida y un saludo en el nombre del Señor. Y vamos a comenzar, hermano, para poder hacer nuestro estudio. Amén. Vamos a hacer la oración. Bendito Padre que estás en los cielos, que moras y reinas por los siglos de los siglos. Usted es el principio, usted es el fin, usted es el alfa y la omega. Padre Santo, santo, santo es su nombre. Quisiéramos ensalzar, enaltecer tu nombre a esta hora a través de su palabra. Guíenos, Señor, con el poder de su Santo Espíritu, que se mueve en cada mente y en cada corazón, y nos ayude en la meditación de esta hora, en el desarrollo de esta lección. Oramos pidiéndote estos favores, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces nos centramos ya en el desarrollo para este día, en el desarrollo de la lección, y quisiéramos comenzar mencionando el título que hemos tenido durante la semana. El título para esta semana es, hermano Lorenzo. El título es La hora de su juicio ha llegado. Muy bien, le vamos a invitar a buscar allí en sus Biblias el capítulo 14 y el verso 7, que ha sido como un texto para memorizar, y quisiéramos que ahí también ustedes lo puedan meditar, lo que se relaciona con este mensaje. Muy bien, la palabra de Dios para esta hora nos dice, Apocalipsis 14:7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. El espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, en la página 488, corrobora de la siguiente manera. La declaración ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Interesante lo que dice el testimonio, que la declaración del mensaje del primer ángel, lo que entroniza en esta etapa es que ha llegado la hora de su juicio. El juicio se ha desatado y se ha dado a conocer a todos los que le buscan y le siguen en el Señor. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, entramos a una primera pregunta y quisiéramos desarrollar esta pregunta, enfatizar lo que quiere decir en el primer punto que vamos a tocar. La primera pregunta nos dice, ¿por qué los creyentes en la verdad presente deben estar especialmente conscientes acerca del tiempo del juicio? Primera de Pedro 4, 17 y 18. Muy bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor. Luego nuestro hermano Lorenzo estará leyendo el testimonio y estaremos respondiendo a esta pregunta, ya que sabemos lo que acontece y lo que acontecerá más adelante. Entonces, en el capítulo 4 de Primera de Pedro y el verso 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El verso 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dos versos para poder meditar en esta mañana y así poder nosotros entender qué significa cuando dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, hermano Lorenzo, ¿cómo podemos enfatizar en esta mañana cuando dice el texto que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios? Y luego también dice que el justo con dificultad, si el justo con dificultad se salva. Quisiéramos aportar, agregar algo más para estos textos que estamos leyendo. Quisiera leer el conflicto de los siglos. La página 544 nos dice, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Muy bien, entonces, muy bien hermanos, entonces el testimonio ya lo dice, qué es lo que tiene que suceder en nuestros corazones, ¿no? Entonces, hermano Lorenzo, para poder experimentar de acuerdo a lo que dice, ¿no? Los creyentes de la verdad presente, dice, deben estar especialmente, deben ser conscientes especialmente acerca del tiempo del juicio. ¿Cómo deben, dice, ellos experimentar? ¿Cómo deberían ellos estar en este tiempo que estamos viviendo? Y el texto ya nos los acaba de decir en el testimonio, de un arrepentimiento y también de una confesión, de un sincero arrepentimiento. Entonces, hermano Lorenzo, la pregunta que haríamos nosotros es, ¿cuál es ese verdadero arrepentimiento? ¿Cómo lo podemos vivir en nuestra propia vida con ese verdadero arrepentimiento? Hermano, en nuestro vivir, el día a día, hay una cosa por hacer. Sí, hay una cosa por hacer, porque se trata de que obtengamos la vida eterna o la perdición eterna también. El libro de Daniel, capítulo 12:2 nos dice que muchos, dice, se levantarán del polvo de la tierra, los que están durmiendo, unos serán para vida y otros serán para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, viendo que estamos viviendo momentos del juicio, ¿qué nos asegura que nosotros no estamos pasando un momento ya de escrutinio, un momento de repente de comparecer ante el tribunal del Señor por nuestras acciones que estamos realizando? Entonces el testimonio dice que debe haber un verdadero arrepentimiento y dolor por lo que practicamos lo malo, ¿no? Y hay un momento en nuestra soledad, o cuando algo nos esté pasando, tenemos que pensar, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿En qué estoy fallando? De que posiblemente vea esto, lo que me está sucediendo, ¿no? Entonces, y por otro lado, nada nos asegura que nos queda mucho tiempo, hermano, para poder decir, el próximo año me prepararé con mejor fuerza, ¿no? Entonces, quién sabe que nos queda pocos días, así como también podríamos decir, nada nos asegura que mañana viviremos. Amén. Entonces, hermanos, leyendo encontramos lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía
que el arrepentimiento pues debe ser dolor por el pecado, ¿verdad? Y en 2 Corintios el capítulo 7 y el verso 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, un verdadero arrepentimiento produce tristeza en el corazón. Un verdadero arrepentimiento hace que dejemos las cosas que en algún momento amábamos. Las cosas que en algún momento amábamos, ahora deberíamos odiarlo. Entonces a eso ya apunta un verdadero arrepentimiento, ¿no? Entonces, hermano Lorenzo, de acuerdo a la pregunta, vamos a la respuesta. La pregunta dice... Dice la pregunta: ¿por qué los creyentes en la verdad presente deben estar especialmente conscientes acerca del tiempo del juicio? Entonces, la palabra consciente significa pues estar despiertos y saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces la respuesta, hermanos, porque les queda poco tiempo de gracia. Eso nos hace ver y nos despierta la conciencia, que cuando escudriñamos las Escrituras nos damos cuenta que el tiempo de gracia es limitado, no es ilimitado. En algún momento se va a terminar. Y es por eso que todos los creyentes de la verdad presente, ¿qué deberían hacer? Deberían tener un estudio cuidadoso y estar prestos a lo que está dándose en este tiempo, y de acuerdo a lo que nosotros vemos, entendamos que nos queda poco tiempo de gracia. Entonces la respuesta, hermano Lorenzo, porque les queda poco tiempo de gracia, ¿sí? Entonces vamos a una segunda pregunta. Dice la segunda pregunta: ¿qué distingue a los herederos de la salvación? Según 1 Juan 2, 4 al 6, nos va a estar explicando qué distingue a los herederos de la salvación. Hay algo que los distingue. Muy bien, entonces, hermanos, sin duda que un grupo de fanáticos y un grupo de verdaderos adoradores de alguna manera se distingue. Se distingue ¿por qué? Por la forma de adoración y la forma de obediencia que tienen hacia los mandamientos de Dios. El texto es claro cuando dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el verso 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y termina diciendo: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, hermano Lorenzo, ampliando lo que dice los textos, ¿qué podríamos mencionar nosotros? Según lo que dice el texto, nos pide solamente una cosa, ¿no? En el libro de San Juan 14:15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Entonces ahí ya vemos una distinción ya, ¿no? Hay una distinción porque dice la pregunta: ¿qué distingue a los herederos de la salvación? El que está buscando su salvación se centra en su salvación. Hagamos un ejemplo. Cuando algún joven, señorita, se prepara para ingresar a la universidad, su único objetivo es prepararse para el examen. Amén. No tiene otra cosa. Se desvela, se trasnocha, tal vez hasta no come bien, no duerme bien, por alcanzar ese objetivo que se trazó, ¿no? Entonces a nosotros algo nos tiene que distinguir como verdaderos, porque si bien es cierto, solamente hay dos grupos. Así es. ¿Sí? Y vamos a ver lo que nos va a decir el testimonio, después que usted algo profundiza
¿O hace alguna acotación más? Yo creo que lo leo. Muy bien, entonces voy a leer el testimonio. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 226. Dice así: hay dos clases de personas en el mundo hoy día, y tan solo dos clases serán reconocidas en el juicio: la que viola la ley de Dios y la que la obedece. Entonces, solamente para Dios hay dos grupos: uno que obedece y uno que no obedece. Muy bien, hermano Lorenzo. Amigos, existen dos, vamos a llamarle dos partes. Existe la iglesia de Dios, existe la iglesia de Satanás. Existen los cabritos, existen los corderos. Existe la iglesia verdadera, que está vestida de blanco o tiene la luna debajo de sus pies. Y existe también la iglesia que está vestida de púrpura. En esto se relaciona una distinción entre dos grupos: los que profesan y los que realmente aman al Señor. Y está claro distinguir, porque el verdadero pueblo de Dios guarda sus mandamientos de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, si verdaderamente es un hijo de Dios, obedece o guarda los mandamientos. Pero si es una persona que solamente profesa, no guarda los mandamientos. Y el texto está claro, porque dice, verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el texto que comenzaba diciendo que todo aquel que dice que lo ama y no guarda sus mandamientos se convierte en un mentiroso. Y podemos ya mencionar de dónde viene la mentira, ¿verdad, hermano Lorenzo? La mentira automáticamente viene de Satanás. Entonces, quisiéramos poner la respuesta, hermano Lorenzo. Muy bien, hermano. Entonces, la pregunta dice: ¿qué distingue a los herederos de la salvación? Los que obedecen los mandamientos de Dios. Eso es lo que distingue, querido amigo, hermano. No hay otra cosa que nos distingue, pero sí hay un detector, y ese detector es el que detecta quién está bien y quién no está bien. Así es. Muy bien, entonces continuamos, hermanos. Estamos hablando acerca de la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del primer ángel enfatiza dando un mensaje central mencionando la hora del juicio, y la hora del juicio comienza, pues, los que conocemos, de acuerdo a Daniel 8:14, en una etapa, yo creo, productiva para los que recibieron este mensaje, porque muchos de ellos, al conocer este mensaje, se prepararon y llegaron a entender el juicio que comenzaría por la casa del Señor, y todos los que estarían inscritos pasarían ese juicio. Pero lamentablemente los que no estarían en ese juicio, la conducta de ellos los llevaría a una condenación eterna. Entonces tenemos una tercera pregunta. Dice, ¿por qué hay una sola norma en el juicio, aunque varios niveles de responsabilidad? ¿Por qué dice hay una sola norma de juicio, aunque varios niveles de responsabilidad? Entonces vamos a dejar que el libro de Romanos capítulo 2, verso 12 nos responda. Dice la palabra del Señor: porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios a esta hora. Muy bien, hermanos. Entonces, posiblemente haya una confusión de parte del lector que al leer este párrafo entienda que los que mueren sin ley, pues completamente están condenados, ¿no? Porque pareciera que el texto dice así, ¿verdad, hermano Lorenzo? Porque dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, ¿no?
creer de que el Señor es injusto, y los que no conocieron la ley de Dios automáticamente mueren porque no conocieron. Entonces, si se trata así, Dios es injusto. Pero el párrafo explica de la siguiente manera, si ustedes se dan cuenta, dice: y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. La ley, de alguna manera, apunta tanto al pecador como al justo. Porque la ley, cuando nosotros observamos, de acuerdo, si buscamos, hermano Lorenzo, en Gálatas, el capítulo 3 y el verso 24, nos tiene algo interesante que decir. ¿Qué trabajo le corresponde a la ley? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Amén. Entonces, nos damos cuenta que la ley ha sido nuestro ayo. Nadie puede morir sin haber conocido esa norma de juicio, porque la ley automáticamente se ha representado en todo momento a la persona. Una cosa es que la persona no quiso escuchar, ya es un punto distinto, porque la ley se ha presentado. Incluso hoy por hoy los países tienen ley, y esa misma ley hace que ellos entiendan que aparte de esta ley terrenal hay una ley divina que es más estricta y que deberíamos conocerlo. ¿Para qué? Para que podamos saber en dónde estamos posiblemente parados, y que esa ley sea pues la norma de juicio para cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces el texto dice: porque todos los que sin la ley han pecado, menciona la palabra sin la ley también perecerán. Quiere decir que todos aquellos que pecaron sin la ley, no es porque el Señor no les dio el conocimiento de la ley, sino porque ellos desecharon la ley, ¿sí? Ellos han rechazado la ley, por eso perecen, pero automáticamente la ley los juzga y los condena porque no quisieron obedecer, y no fue un espejo la ley para ellos porque rechazaron la ley. Y para los que escucharon también, pues serán condenados a través de esa ley. Todos lo vamos a ver más adelante cómo la ley actúa en este sentido. Entonces, hermano Lorenzo, ¿algo que agregar? Sí, hermano, quisiera leer un texto, primera de Juan 3:4, y esto es para reflexionar. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Si alguien dice yo no tengo pecado, yo no he pecado, la Biblia dice que ¿a quién le llamamos que está mintiendo? ¿A quién le hacemos que miente? Es a nuestro mismo Creador. Porque Él dice que todo aquel que comete pecado transgrede la ley. Pues el pecado dice que es transgresión de la ley. ¿De la ley de quién? De Dios. ¿Quién lo está diciendo? La palabra divina. No lo estamos inventando nosotros. Entonces, para poder darnos cuenta que todos hemos transgredido la ley de Dios. Pero ya no quisiéramos estar transgrediendo, sino ponernos en cuenta con nuestro Creador. Amén, hermano. Muy bien, entonces, hermanos queridos, la pregunta dice: ¿por qué hay una sola norma en el juicio, aunque varios niveles de responsabilidad? ¿Por qué hay una sola norma? Porque de acuerdo a Santiago capítulo 2 y el verso 12, dice que todos vamos a ser juzgados según la ley, por la ley según lo que hemos hecho, de acuerdo a la ley de la libertad. Esa ley de la libertad es reconocida como la ley de los 10 mandamientos, ¿sí?
Entonces todos vamos a ser juzgados por esa ley. Nadie va a ir sin ser juzgado. Si alguien no es juzgado por la ley, entonces Dios sería injusto. Pero eso no presenta el motivo de su juicio, de no ser juzgados por esa ley. Presenta cómo vamos a ser juzgados por esa ley. Y a eso está enfocando el texto cuando dice, todos los que perecen sin la ley, ¿no? O todos los que serán juzgados sin la ley van a perecer. ¿Qué significa eso? ¿De que mueren porque no quisieron? ¿O se pierden porque no quisieron aprovechar la justicia de la ley? Entonces la respuesta, hermano Lorenzo. Muy bien, quisiera leer mensajes selectos, tomo uno, página 257-258. La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Escuchemos, hermanos, amigos, que la ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Fue adaptada a las condiciones de seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ellas. No se cambiaron los principios de justicia después de la caída. Nada fue quitado de la ley. No podía mejorarse ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha existido desde el comienzo, de la misma manera continuará existiendo por los siglos perpetuos de la eternidad. Dice el salmista, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Entonces la pregunta dice, ¿por qué hay una sola norma en el juicio, aunque varios niveles de responsabilidad? Entonces la respuesta, porque el que hizo el bien o el mal, igual será juzgado por la ley. ¿Ya? Porque el que hizo el bien o el mal, igual será juzgado por la ley. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, la ley no puede juzgar a los que hicieron el bien de una manera y a los que hicieron el mal de otra manera. O a los que hicieron el bien solo les puede juzgar la ley y a los que hicieron el mal no les juzga la ley. Es algo imposible porque la ley de Dios va a juzgar tanto a los buenos como a los malos. Si has sido una persona desobediente, la ley automáticamente tendrá que juzgarte por ser obediente. Y si has sido una persona desobediente, de la misma manera la ley te juzgará por haber sido desobediente. Entonces la respuesta, ya lo dijo nuestro hermano Lorenzo, que la ley juzga tanto al bueno como al malo. Y de acuerdo a lo que ellos han recibido, de acuerdo a la luz que han recibido, de acuerdo a eso van a ser juzgados. Si recibieron poca luz, el Señor tendrá en cuenta. Si es que no han recibido la luz como corresponde, el Señor tendrá en cuenta. Pero de todas maneras hay una norma de justicia en la Biblia y es la ley de los 10 mandamientos. Entonces, hermano Lorenzo, seguimos con una cuarta pregunta. La cuarta pregunta nos dice, ¿qué actitudes preparan a nuestra mente para la vida en el cielo? ¿Qué actitudes? Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 2 y 3. Le voy a leer, le voy a dar lectura según lo que dice la palabra. Entonces dice así la palabra del Señor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hermanos, está muy claro entender que los mandamientos del Señor no son pesados, no son gravosos, dice la versión, que no te van a dificultar y no vas a poner excusa en decir,
es imposible. ¿Por qué no son gravosos? Porque el texto dice algo interesante, miren, si ustedes lo meditan. En esto conocemos que amamos, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. El principio para poder guardar la ley de Dios es amar a Dios y también a nuestro prójimo. De estos dos puntos depende la ley y los profetas, dijo el Señor. Si tú amas a Dios, entonces puedes amar a tu prójimo. Y si tú amas a tu prójimo, entonces estás cumpliendo la regla de la fe o de la ley y no necesitas tener por qué decir que es imposible. Porque el amor produce los frutos para así poder obedecer a nuestro Creador y así poder obedecer los mandamientos de Dios. Entonces dice la pregunta, ¿qué actitudes preparan a nuestra mente para la vida en el cielo? ¿Cuáles son las actitudes que preparan? Sería necesario que nos explique el espíritu de profecía. Vamos a leer Dios nos cuide en la página 180. En el cielo nadie pensará en sí mismo, ni buscará su propio placer, pero todos, a causa de un amor puro y genuino, buscarán la felicidad de los seres celestiales a su alrededor. Si deseamos disfrutar de la sociedad celestial en la tierra renovada, debemos ser gobernados aquí por los principios celestiales. Hermanos queridos, existe en las iglesias populares una frase que contradice el plan de salvación, el plan de Dios, cuando se menciona que hasta que Cristo venga nosotros vamos a seguir pecando. Y eso es falso. Porque hasta que Cristo venga nosotros tenemos que dejar de pecar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Automáticamente teniendo el amor de Cristo, el amor del Señor, pero siendo genuinos, siendo puros, porque a eso estamos nosotros caminando, para lograr tener el carácter de Cristo. Porque si nosotros nos enfocamos en decir que no se puede, que siempre se va a seguir pecando, estamos nosotros echando por tierra el plan de salvación y mencionando que Cristo se salvó porque era Dios y nosotros no nos vamos a salvar. No hay completamente solución para nosotros. Estamos rechazando el mensaje de la justificación por la fe, de la justicia de Cristo, porque nosotros estamos pensando de que nosotros no vamos a poder lograr. Es como si dijéramos que Cristo lo logró porque era Dios y nosotros no podemos lograr porque nosotros no somos dioses. Pero Cristo no fue Dios en la tierra, fue humano como nosotros. Y por eso, por esa seguridad, entonces se puede lograr también ser como Cristo, llevar el carácter de Cristo. Entonces, hermano Lorenzo, vamos a la respuesta. La pregunta nos dice, ¿qué actitudes preparan a nuestra mente para la vida? El que tiene un amor puro y genuino. Eso es lo que es la actitud o parte de las actitudes que debemos tener, ¿no?, para vivir la vida en el cielo. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces estamos pues desarrollando y estamos hablando un poquito acerca del título que concierne todo el estudio. La hora de su juicio ha llegado y estamos mencionando las actitudes que preparan, dice, nuestra mente para la vida en el cielo. Y como podemos ver, la respuesta es el que tiene un amor puro y genuino. Esa es la actitud que tiene que tomar el cristiano, no la actitud de una persona que diga no se puede o de alguna manera rechace la salvación, porque el sacrificio de Cristo es la victoria contra el pecado. Y todo aquel que diga no se puede, vamos a seguir pecando,
está echando por tierra, como les vuelvo a decir, el plan de salvación. Y eso no está escrito. Entonces, hermano Lorenzo, vamos a una quinta pregunta o quizás algo más que agregar. La Biblia nos pide que seamos santos como Dios es santo. También nos pide que vivamos en una santidad. Y que dice la palabra que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Nadie podrá ver al Señor. Entonces, es correcto lo que dice el testimonio, ¿sí? En el cielo nadie pensará en sí mismo, ni buscará su propio placer, ¿no? Habrá una armonía como hubo con los discípulos, con los primeros cristianos, que ellos estaban en una total comunión y pudieron recibir el bautizo del Espíritu Santo. Entonces tenemos una quinta pregunta. ¿Cómo debemos entender la parábola del vestido de bodas? Mateo capítulo 22, del 11 al 14, nos da una respuesta sólida a nuestra pregunta. Muy bien. Entonces la palabra de Dios nos dice, capítulo 22, el versículo del 11 al 14. Dice así: Y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, llevadle y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Muy bien, hermanos y amigos, nos hacemos una pregunta en este momento. Si alguien te invita a una reunión, ese compromiso es una boda, es una fiesta que celebran pues dos personas cuando se comprometen. La pregunta es, ¿qué traje vas a utilizar para entrar a esa fiesta? Algunos podrían decir, yo no tengo el traje que se pide porque yo soy pobre. Y otros podrían decir, de repente no me relaciono con esa gente porque yo soy contrario a lo que ellos dicen. Y posiblemente no nos pongamos de acuerdo en ese sentido. Pero por lógica y por ética, vamos a llamarlo así, una persona cuando se va a una fiesta de boda, viste un traje diferente a lo que puede vestirse en todo el tiempo que está. Un traje que corresponda y que esté de acuerdo a esa fiesta. Y muchos de los que comprenden buscan el mejor traje, la mejor ropa, porque es una fiesta de gala. Se está casando dos personas o se han comprometido dos personas y van a celebrar esta fiesta. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo debemos entender la parábola del vestido de boda? ¿Está fácil decirlo o sencillo de decirlo? Es que si no llevamos el traje de boda, no podemos entrar. Lo dice el texto. El hombre está sin traje, pero ese traje no es físico. Lo entendemos por la escritura que ese traje es una simbología que presenta la Biblia, pues ese traje, esa vestimenta es el carácter de Cristo, es la justicia de Cristo, que todo hombre, toda mujer debe llevar. Y si no tiene ese traje, no tiene ese carácter, no tiene el carácter de Cristo, entonces el mismo texto dice que será echado fuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, hermano Lorenzo, para corroborar quizás algo más sobre el espíritu de profecía, vamos a leer lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 252. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha
que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, y no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, son las justificaciones de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que le reciben como Salvador personal. Amén. Ya el testimonio corrobora de esta manera y dice que el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha. Entonces no entendamos literalmente. Muchas iglesias populares entienden literalmente las parábolas. Las parábolas simplemente son ejemplos que lo van a presentar en una simbología y no son literales. En otras palabras, no son hechos reales, solo que apuntan a un hecho que va a suceder en una forma distinta. Entonces, mis queridos hermanos, la respuesta o la pregunta y respuesta dice: ¿cómo debemos entender la parábola del vestido de boda? Que tengamos la justicia de Cristo, su carácter sin mancha, ¿sí? Que tengamos la justicia de Cristo, su carácter sin mancha. Esa es la respuesta para la pregunta que tenemos. La penúltima pregunta. Hermano Lorenzo, llegamos a la parte final. Quizás no nos estamos explayando mucho en este sentido, pero yo sé que ya en las escuelas sabáticas que vamos a tener el día de mañana, que vamos a emplear pues el conocimiento, estaremos hablando de todo este tema. Así es, hermano. Será momento de profundizar porque van a haber preguntas, van a haber acotaciones, porque se trata de la hora de su juicio ha llegado, ¿sí? Entonces vamos a la última pregunta. Dice: ¿cuál es el requisito para poder ser perdonados? Según 1 de Juan 1:9 nos va a decir cuál es el requisito para poder ser perdonados. Muy bien, entonces, allí si ustedes lo tienen, hermanos, pueden ahí lecturar donde se encuentran. El texto posiblemente es conocido, como ya lo mencionábamos, por todos los que estudian el plan de salvación. El texto dice: si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es justo, dice, y Él puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero nosotros tenemos que hacer algo: confesar nuestros pecados. El confesar ya implica que nosotros vamos a transferir nuestros pecados al Cordero. Y el Cordero, pues, sin culpa llevará nuestros pecados y hará expiación por nuestros pecados. Bueno, eso ya sucedió en la cruz del Calvario. Y por fe nuevamente, todos aquellos que confiesan sus pecados transfieren al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos limpia pues de toda maldad. Cuando hacemos esto, o cuando creemos esto, simbólicamente nosotros regresamos al Calvario, regresamos a la cruz, y otra vez las personas que se han arrepentido y han confesado sus pecados llegan a tener parte en ese sacrificio. Ellos están ahí viendo cómo Cristo muere por sus pecados y cómo son transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a una imagen nueva interiormente, porque la imagen exterior pues se dará cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, hermano Lorenzo, ¿algo más que agregar? Quisiera leer el texto, hermano. Amén. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No vamos a poder mirar, si es que no leemos la Biblia y no le damos su lugar también,
Porque el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. De nada nos serviría, amigos, hermanos, decir, no, yo no tengo pecado. Pero la palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y nuevamente voy a leer el versículo 9 que dice, si realmente yo lo creo, tengo que confesar mis pecados. Y el Dios del cielo, a través del Señor Jesucristo, dice que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra de Jehová, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el requisito para poder ser perdonados? Y ya nos dice las Escrituras. Entonces, hermanos, está claro entender que debemos arrepentirnos y convertirnos. Pero vamos a poner lo que dice, pues, hermanos, tomando el texto del verso 9, del capítulo 1, el verso 9 de Primero de Juan. ¿Cuál es el requisito para poder ser perdonados? El arrepentimiento y la confesión. Si tú te arrepientes y te confiesas, tenlo por seguro que habrá perdón para tus pecados, y como lo estaba mencionando, tus pecados serán transferidos al Cordero de Dios. Eso es lo que entendemos y lo que podemos ver en el momento cuando el mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado indica que el juicio investigador se dio en su tiempo y ese juicio está todavía latente en estos momentos, no para los que estamos vivos, sino para los que están muertos. La pregunta es, ¿cómo uno puede hacer juicio cuando alguien está muerto? En el cielo no se piensa como en la tierra, y en el cielo se está haciendo juicio, y de acuerdo a Apocalipsis, el capítulo 20, el capítulo 22, menciona que el juicio pues ha comenzado por los muertos. Entonces, hermano Lorenzo, terminamos en esta parte. Quisiéramos quizás algo que agregar o las últimas palabras. Quisiera leer lo que dice Camino a Cristo en la página 21. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Dice la pregunta. ¿Cómo se hará justo al pecador? La siguiente pregunta. Solo por medio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. Pero, ¿cómo iremos a Cristo? Muchos formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes el día de Pentecostés, cuando convencidas de su pecado, exclamaron, ¿qué haremos? La primera palabra de respuesta de Pedro fue, arrepentíos. Poco después, en otra ocasión, dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, hermano Víctor, quisiera un poquito profundizar ahí en esa parte. ¿Qué es un arrepentimiento y qué es una conversión? Porque no basta decir ya me arrepentí, sino también tiene que haber un convencimiento de lo que estoy haciendo, ¿sí? Si para hacer un negocio se piensa, se planea, posiblemente se saca mucha información para saber en qué voy a invertir y cuál va a ser mi ganancia para sostenerme. Entonces, el Señor nos está diciendo algo correcto. ¿Cuál es el requisito para poder ser perdonado? ¿Por qué? Porque de una u otra manera hemos transgredido. Entonces, el arrepentimiento dice que produce tristeza por el pecado, ¿sí? Y la conversión es conocer
el cambio y practicar y andar en ese sentido, en esa dirección, porque ya no pensaré como el mundo piensa, ya no actuaré como el mundo actúa, sino pensaré y actuaré como Cristo. Amén. Entonces, hermanos, hemos llegado a la parte final. Si tenemos alguna pregunta de lo que hemos estudiado, meditemos en cada texto que se lee y consultemos a Dios para que nos pueda responder. Si nosotros no hemos dado una explicación correcta, posiblemente porque seamos humanos, pero que el Maestro Espíritu Santo les dé a ustedes. Búsquenlo en oración, que Dios los bendiga, un abrazo a la distancia. Nos vamos a preparar nosotros para continuar con lo que significa esta carrera, la carrera de la fe. Y les invitamos también a ustedes que hagan lo mismo. Un abrazo a la distancia, Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.